Mercedes y Marisa presentan Un café Azken Sefardí. Hemos pasado recientemente nuestros días para el recuerdo de los soldados caídos, pero también de los millones de víctimas del exterminio en la Segunda Guerra Mundial. Los supervivientes nos legaron sus testimonios y sus descendientes tienen muy fresca la luz de la memoria. Aquella mañana nos habíamos reunido para escuchar a Violeta Friedman. Recuerdo su gesto, serio pero no severo, apasionado pero no irritado. Cuando Violeta empezó a hablar en CEMI, un respetuoso silencio se apoderó de todas nosotras. Hemos recogido hoy la voz y la presencia de Patricia Weiss, hija de Violeta Friedman y presidenta de la fundación que lleva su nombre. Gracias, Patricia, por estar hoy aquí en Radio Sefarad. Buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. Para Patricia adulta, ¿quién fue Violeta Friedman? Siempre observaba a mi madre Violeta Friedman cómo era capaz de seguir tan fuerte mentalmente a pesar de tanto sufrimiento acumulado. Ella tenía 9 años cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. A los 14 años fue llevada al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, donde estuvo casi un año. Fue liberada, después regresó a su casa, donde la encontró totalmente desahuciada. Había perdido a toda su familia, que las habían asesinado en las cámaras de gas, y solo se encontró con su hermana Eva. Después estuvo unos años ahí y después de una odisea muy grande logró pasar el telón de acero de Rumanía y después de muchos meses llegó a Canadá. Conoció a mi padre, se casaron, se divorciaron y llegó a España en 1965 ella con sus hijos. Un país atrasado y de mentalidad cerrada entonces, pero decidió quedarse aquí. En mi edad adulta me impresionaba con qué alegría recibía todas las buenas noticias, su fortaleza, su gran inteligencia. Manifestaba siempre gran alegría con pequeñas noticias, con un aprobado del colegio, de la carrera. Siempre me llamaba la atención su inteligencia. Era una mujer que hablaba 6 idiomas y pasaba casi todo el día hablando por teléfono. En aquel entonces era teléfono que se pagaba, no había tarifa plana. ¿Es la tenacidad, a tu modo de ver, y según conoces a tu madre, la mejor arma para una superviviente? La tenacidad, en el caso de mi madre, fue un arma posterior. Como superviviente, ella siempre decía que tuvo mucha suerte, que por un azar se libraba de la muerte inmediata, porque en los barracones a lo mejor era señalada por los alemanes y saltaba de un lado a otro, o también por un azar se libró de las marchas a Bergen-Belsen, pero sí a lo mejor le ayudó su buena intuición que tenía y la esperanza siempre de ver a su familia al salir de ahí. Claro, decir los 6 millones de judíos asesinados, quizá había muchos tenaces y a pesar de ello fueron asesinados. Y para Patricia niña, ¿qué representó Violeta? En mi niñez, hablar del Holocausto era un tema tabú en mi casa. Mi padre esquivaba el tema y mi madre lloraba. A partir de 1965, cuando llegamos a España, yo recuerdo siempre a mi madre llorando, tenía muchas crisis psíquicas, iba a un psiquiatra, yo nunca entendía por qué lloraba tanto, pero para mí era una madre muy cariñosa, muy protectora, y lo que sí veía era que no quería transmitir el sufrimiento que ella tenía, pero yo desconocía el motivo por el cual ella lloraba. Tu madre durante muchos años permaneció en silencio, hasta que unas declaraciones de León Degrelle, comandante de la Waffen-SS, le hicieron hablar. ¿Nos puedes contar qué hizo Violeta? Efectivamente, no pudo hablar durante casi 40 años de lo que le había ocurrido, y no fue hasta 1985, que fue en ese momento cuando yo me enteré de su historia, cuando ella rompió el silencio a escuchar a León Degrelle desmintiendo la existencia de las cámaras de gas y los campos de exterminio. León Degrelle era un general nazi que estuvo condenado a 2 penas de muerte por Bélgica y sin embargo estuvo refugiado en España, incluso había cambiado el apellido y tenía nacionalidad española. Y en julio de 1985, a raíz del levantamiento del cadáver de Mengele, Mengele era
un médico, si así se le puede llamar, era el conocido Ángel de la Muerte. Él se escapó y terminó en Argentina y murió en Brasil. Y cuando levantaron su cadáver para verificar su identidad, entrevistaron a León Degrelle, los medios de comunicación. Entonces León Degrelle desmentía la existencia de los campos de exterminio y las cámaras de gas. Y en ese momento fue cuando mi madre, Violeta Friedman, le empezó a hervir la sangre y se puso en contacto con los medios de comunicación y decidió llevar a este antiguo jerarca nazi ante los tribunales españoles, presentando una denuncia reclamando el reconocimiento del derecho propio y del pueblo judío. La denuncia la perdió mi madre en varias ocasiones y siguió luchando casi 7 años. Su abogado siempre fue Jorge Trías Agnier y siempre fue apoyada por la Comunidad Judía de Madrid, que en aquel entonces estaba Alberto Benasuli como abogado. Finalmente ese derecho fue reconocido por el Tribunal Constitucional, que estaba presidido por don Francisco Tomás y Valiente, y fue reconocido el 11 de noviembre de 1991. Esta sentencia dio lugar en 1995 que se modificara el artículo 607.2 del Código Penal español, pasando a ser delito la negación del Holocausto. En esta lucha sí que ha demostrado su tenacidad y podemos decir que ha sido una mujer muy luchadora y que dedicó todo su esfuerzo desde 1985 a sensibilizar a los jóvenes contra estos peligros que siguen amenazándonos. El negacionismo aflora donde menos te lo esperas. Patricia, ¿es importante estar organizados para combatirlo? O dicho de otro modo, ¿tiene sentido hoy en día seguir el camino de Violeta Friedman? El antisemitismo y la xenofobia cada día están creciendo más y los hechos recientes lo demuestran. Por tanto, es fundamental seguir la lucha contra el olvido emprendido por Violeta Friedman y estar muy organizados para combatir este negacionismo. Patricia, ¿qué proyectos tenéis desde la Fundación y cómo ves el futuro? Me gustaría recalcar que los fines de la Fundación es seguir luchando contra la intolerancia, la xenofobia y el racismo, y esto se puede conseguir haciendo especial énfasis en la educación para el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, que a la vista de lo que está sucediendo buena falta hace. Mi madre siempre insistió en formar a los jóvenes en valores de no discriminación, de tolerancia. Él ya sabía que los supervivientes iban desapareciendo y de hecho ya quedan muy pocos, y que con su libro y con la Fundación permitiría que las nuevas generaciones escucharan su ruego, que era que siguieran trabajando y que no les olviden. Si ella estuviera hoy con nosotros, y yo creo que en algún sitio nos está viendo, estaría muy orgullosa de ver que con la Fundación estamos haciendo mucho hincapié en la educación, yendo a colegios, a universidades, ayuntamientos y transmitiendo todo esto a las nuevas generaciones y a los profesores y alumnos, que son uno de los pilares más importantes de nuestra sociedad. ¿Cómo ves la acogida que tienen todos estos centros? Bueno, la verdad es que siempre es algo muy cargada de energía, muy contenta. Cada vez tenemos nuevos proyectos de la Fundación. Hay algunos que todavía no puedo contar porque están pendientes de aprobación, pero uno de forma inmediata que queremos hacer es colgar el libro de mi madre en Internet gratuitamente para que los alumnos de los colegios puedan leerlo y sigan haciendo trabajo. Muy buena idea. Están haciendo muchos trabajos del Holocausto. Sí, porque desde el año 2015 han introducido con la LOMCE la enseñanza obligatoria del Holocausto y bueno, muchos profesores han dicho que es un libro bueno para la lectura de los alumnos. También queremos traducirlo a inglés para su difusión internacional. Pues por nuestra parte nada que añadir, sino agradecerle a Patricia su estancia con nosotras en este café Ashken Sfardí y desearle un camino largo y fructífero. Encantada por haber compartido con vosotras estos momentos tan agradables en Radio Sefarad. Para todos nuestros oyentes, muchas gracias por estar aquí. Hoy nos despedimos emocionadas y le dejamos con la voz de Violeta. Esperemos que el reencuentro sea pronto aquí en Radio Sefarad. Yo creo que es imprescindible recordar lo que tal vez no es bueno, como en nada en la vida. Si uno machaca excesivamente algo, se convierte en trivialización. Por lo tanto, ya
la gente se convierte apática hacia ciertos temas, pero conocer a un pasado no tan lejano, todavía, como he dicho, hace 50 años y todavía estamos aquí unos pocos para contarlo, es imprescindible. Más que nada, para que sepa la consecuencia de una ideología criminal. ¿A qué conduce? Conduce a los crímenes contra la humanidad, lo que nunca más se pueden borrar. Asciuti e udì